Jonás, pues al final es un poco montaña rusa. ¿Verdad? Y se enfada, pero se enfada muchísimo con Dios. Es que yo me lo imagino igual, pues gritándole, es que me has hecho venir hasta aquí, después del barco, la tormenta, el pez, porque tú has dicho que ibas a destruirles y no les destruyes. Misericordia para mí, pero para el resto, mira lo que están haciendo, mira que son pecadores, mira que tienen no sé cuántos dioses. Pablo en Gálatas lo dice, el camino de la carne, el camino del espíritu, el camino de cumplir y obedecer y el camino de huir y salir corriendo. Puede haber una resistencia. Yo no huyo de Dios, yo quiero a Dios en mi vida y necesito a Dios en mi vida constantemente. O sea, el pez como tal no es un castigo ni nada. No, yo veo el pez como un transporte, un medio que Dios utiliza para reposicionarlo a él. 3 días metido allí en la barriga de ese pez, que la cabecita sí le tuvo que dar vueltas y tuvo que reflexionar, decir, este no es mi camino. El mayor giro de guión va a Nínive, Nínive se salva, Jonás cumple el propósito, Dios se revela como un Dios misericordioso, Jonás sigue enfadado. O sea, da exactamente igual lo que pase, que Jonás sigue enfadado. Pero nunca reaccionamos como reaccionó Jonás, ¿no? Que él se levanta y dice... Ah, sí, todo es culpa mía, echadme a mí por la borda. Yo me despierto y digo, la culpa será tuya, algo habrás hecho. ¿No? Sí. Porque es más fácil echarle la culpa a otro. Sí, totalmente. Yo no he sido, has sido tú sabrás lo que has hecho. Total, es mucho más fácil siempre. ¿De qué te ríes, Antonio? La tendencia humana es a echarle la culpa a los demás, antes que asumir tu propia responsabilidad. Jonás sabía que estaba haciéndolo mal. Sabía que lo había hecho mal. Pero y no le dio miedo como asumirlo, ¿no? O sea, que me sorprende tanto que diga, ala, sí, echarme por la borda. Creo que eso lo soluciona todo. Mejor quería morirse. Suicidio asistido. No quiero hacer esto, mejor me muero. Acaba ya con mi sufrimiento. O a lo mejor pensaba, bueno, me van a echar al mar y yo voy nadando y me llego a la orilla. Ah, pero apareció el pez. Se lo comió. Se lo comió. Claro, es que a lo mejor fue. Hoy no estoy preparado. Hoy me vais a tener que ayudar, ¿eh? Bueno, ánimo con estoy ello. un poco espeso, ¿eh? Sí, no pasa nada. Vamos juntos a desespesar esta historia. Yo creo que... Nos falta café. Es verdad, es que hoy el catering no está muy allá, ¿eh? No. La productora cada día... Bueno, pues como habéis podido estar escuchando por nuestra conversación, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, aunque nos falta café, perdonadnos. ¿Estamos empezando ya? Ya estamos empezando. Esta es la frase mítica. Oye, para uno de los últimos programas que hagamos cuando acabe la temporada, voy a hacer una recopilación para el juego y voy a decir, ¿quién dice estas frases? Y voy a poner esta. Sí, pero las hay, ¿eh? Bueno a todos, hola a todos, bienvenidos un día más a Se Armó el Génesis. En el capítulo de hoy vamos a estar hablando sobre, como ya habéis podido deducir, sobre Jonás y más en concreto sobre huir de la presencia de Dios. Entonces, pues nada, cogeos un café y echad el rato con nosotros, esperamos que os divirtáis y que lo disfrutéis. Y como estábamos hablando de, como habéis podido escuchar, pues Jonás, consecuencias, etcétera, y como os decía, más en concreto vamos a hablar de huir de la presencia de Dios, porque a veces voy a decir algo un poco revolucionario, perdonadme. Oh, madre mía. Empezamos bien. Huir de la presencia de Dios o incluso del propósito, ¿no? Porque Jonás era un profeta y su propósito era hablar lo que Dios le decía, no es un acto de rebeldía extrema, que a veces a la primera vista lo podemos entender como que rebelde, soy rebelde porque el mundo me hizo así, sino que a veces es pues una cosa más de una resistencia interna, ¿no? Sí, Dios, sí, sé que tú me lo estás diciendo, pero esto no es así, esto es como yo opino. Muchas veces, no sé si os ha pasado alguna vez, os habéis encontrado en esta circunstancia, pero eso, ¿alguna vez os ha pasado que ante una circunstancia sabéis perfectamente qué es lo correcto, pero algo en vuestro interior os impide hacer lo correcto y decir, no, es que... ¿Alguna vez os ha pasado? A mí mucho. Yo, mientras que preparábamos el capítulo de hoy, me identificaba mucho con Jonás, porque digo, es que es verdad, porque muchas veces Dios nos da un mensaje súper claro y yo digo, no, yo voy a hacer justo lo contrario. Y a veces yo, en mi caso, por ejemplo, es por miedo a lo desconocido, ¿no? Sí, sabes que te lo está mandando Dios, pero
no sé qué hay más allá, o no sé qué va a haber después, o no sé cuáles son las consecuencias, o no sé. Y el no saber es como que te frena, ¿no? Y a mí me pasa mucho eso. ¿A ti te ha pasado alguna vez, Antonio? Yo creo que sí, que sí me ha pasado, ¿no? Y hay veces sí uno se resiste un poco a obedecer lo que está escuchando. Unas veces uno piensa, me estaré equivocando, y entonces empezamos con esa retahíla de tengo que buscar confirmación para confirmar que sea Dios, pero en el fondo lo que estoy diciendo no es que yo quiera confirmación, sino es que hay algo interior, tú lo decías bien claro, algo interior que me está impidiendo. Sobre todo aquellas cosas que a veces te exigen un riesgo, es decir, que tienes que dejar algo, por ejemplo, ¿sabes? Abandonar algún tipo de situación o tomar una decisión que puede ser drástica, y entonces ahí sí hay, yo no creo que una resistencia en mí la ha habido, pero es decir, en general yo creo que el ser humano sí hay una resistencia, ¿no? ¿Por qué creéis que pasa esto? Porque al final estabas hablando y lo he pensado, son pequeños actos de desobediencia, ¿no? ¿Qué nos lleva a esto? Yo pongo un ejemplo. A mí me ha pasado un montón de veces. Y me pasa, como ya os lo he dicho un montón de veces, ahora ya, gracias a Dios, pues no estoy un poco curada de espanto con esto, ¿no? Pero yo tiendo a ser rencorosa. Entonces yo sé que Dios me pide que perdone a las personas, pero es que hay veces que es como, si yo sé que tú me lo estás pidiendo, pues que no me da la gana. Claro. No quiero hacerlo, no me lo pidas. ¿Por qué creéis que yo diría, pensando en mi propio ejemplo, que son actos de un poco de ego también, ¿no? De que ponemos por delante lo que nosotros pensamos o consideramos a lo que Dios nos pide, ¿no? El ego funciona así. Además es cierto que el ego, tu mentalidad, tus pensamientos sobre ciertos determinados asuntos impide o hace que la obediencia a Dios sea más difícil. Yo creo que Jonás tenía algo de eso. Es decir, Jonás tenía, y lo hemos leído en la historia, algún prejuicio con esta gente de Nínive. Es decir, y yo creo que ese prejuicio que tenía, no sé exactamente cómo definirlo, al final yo creo que él desobedece a Dios en primera instancia, desobedece a Dios porque se filtró lo que Dios le estaba pidiendo con su propio pensamiento, su propio ego, y eso sí nos lleva. Y yo os hablaba al principio de propósito, ¿no? Al final, el propósito de Jonás, pues era, como era profeta, pues era decir algo de Dios. Y yo os pregunto, ¿qué nos da más miedo? ¿Fracasar en el propósito o cumplirlo? ¿Qué nos da más miedo? Yo creo que siempre el fracaso, ¿no? Sí, yo iba a decir lo contrario, yo iba a decir cumplir. Bueno, vale, pues justificad vuestra respuesta. Por favor, las damas primero, a ver. A ver, ¿en qué sentido? Yo creo porque al final, si fracasas, pues dices, bueno, pues ya está, he fracasado, pero sigo con lo anterior, que es lo que conozco. Pero si llego a cumplir el propósito, el mensaje, pues al final, el propósito, ¿no? Lo que hay detrás es una cosa nueva, es una cosa desconocida. Y es el miedo, a mí lo que más miedo me da es eso, es enfrentarme a una cosa que yo no controlo. Ya, pero piensa que, porque hemos leído la Biblia en algún momento o varias veces. Se supone. Y eso es valor se le supone. Y entonces nos damos cuenta que el propósito de Dios es mejor que nuestro propósito. Entonces, por eso a mí me da más miedo fracasar. Y eso me retiene, es decir, si yo hago lo que Dios me dice, y claro, mis miedos afloran, el miedo también te lleva, mis miedos, y entonces me da miedo fracasar, porque no fracaso, no es fracasar en tanto al propósito de Dios, sino es que es fracasar a Dios o fallarle a Dios. Entonces, eso a mí me da mucho respeto, A mí yo creo que me da miedo las dos. Es que eso estaba escuchando hablar y digo, creo que hay personas que se pueden sentir perfectamente identificadas con los dos. Claro. Yo tengo pánico al fracaso, o sea, hay millones de cosas en mi vida que no hago simplemente por el miedo a fracasar. Digo, ya está, si no lo hago, no voy a fracasar, que es una absoluta chorrada, pero que eso está en mí, no sé por qué. Claro, pero eso lo podemos tener todos. Sí. Pero tú estás hablando de propósitos tuyos, estamos hablando del propósito de Dios sobre tu vida, que Él te demande algo en concreto, que es lo mismo que le pasó a Jonás. No, yo algo hablo muy concreto. Yo hablo de propósito de Dios. Yo tengo
pánico al fracaso y eso me impide hacer cosas de que sé que Dios me habla y me pide. Yo soy muy Jonás en ese sentido. Me paraliza el miedo, pero es que también me paraliza, me da miedo el cumplirlo, porque te estaba oyendo hablar, tú decías, el plan de Dios es pues siempre mejor, agradable, esto lo hemos hablado muchas veces, pero yo reconozco que yo he tenido una época en mi vida en la que yo tenía como pánico a lo que Dios pudiese traerme. No sé por qué, yo sé que esto no es de Dios, ¿sabes? Pero como muchas veces implica un proceso, Claro. pues como sé que eso Palabra está ahí, mágica, claro, Sí. como sé que eso está ahí, me da como pánico. Digo, no sé qué me va a pedir Dios que suelte. Uy, que le Claro. rompo el set. Sí. Porque No sé implica qué. un cambio también. Eso es, sí. No. Porque Y luego es lo que no eres el mismo cuando empiezas que cuando terminas No, eso el proceso y eso es cumples el cierto. propósito. Y luego, hablando de que la palabra proceso, ya sabéis que a mí no me gusta mucho. Por eso la porque usamos. en la palabra proceso siempre hay algo que sufrir, y entonces no me gusta, ¿no? Pero a veces también a mí, hablando de algo personal, me tira a veces para atrás que Dios no te habla de su propósito de una manera detallada desde el principio. Entonces, Él te da un mandamiento, algo para cumplir, tú lo cumples y luego vendrá otro. Ya. Y luego viene otro. Entonces, claro, es como que a veces te tira para atrás saber que en ese momento, cuando yo obedezco a Dios, entro en ese proceso, en un proceso que no acaba, porque el propósito de Dios totalmente al 100%, lo veremos claro cuando estemos en la eternidad con Él. Total. Claro, entonces entramos en un proceso que a veces al ser humano le cuesta, porque entrar en un proceso significa que tienes que arriesgar, que tienes que echarle fe, que tienes que sacrificar. ¿Ves? Y a mí, pues Y precisamente. eso no te gusta eso, tampoco a ti, ¿no? No, me da pánico. Yo lo reconozco. Y me acuerdo que una vez Natanael hablaba de tener la semilla y el soltarla sin saber si. Porque tú ves la tierra seca, no sabes si va a llover, si no, es tu única semilla. Y el acto de soltar sin saber, para los que somos muy controladores, es terrible. ¿Tú eres controlador, Antonio? Contigo mismo, ¿eh? Conmigo. Sí, Bueno. en general, te gusta tener la situación. Yo es que soy súper No. controladora. O sea, yo, claro, sí, totalmente controlador. Es decir, todo lo que se me escapa de mi control me genera muchos miedos y algún problemilla extra que afecta incluso en las relaciones. Como soy tan controlador y no controlo nada, me pongo nervioso, mi cabeza empieza a funcionar a full y al final le complico la vida al que esté a mi alrededor. Sí, esto yo soy así. Yo ayer estaba leyendo en Gálatas, no recuerdo ahora si es el 2 o el 3, pero que Pablo les está diciendo a los Gálatas, y mi vida ahora es esto, el saber que Jesucristo mi vida se resume en esto, en saber que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y yo estaba pensando, pues si viviésemos nuestra vida sabiendo que es esto, pues el resto, que sería Hebel, no me generaría tanto miedo, ¿sabes? Y por no desviarnos del tema, creo que esta historia de Jonás nos plantea mucho esa disyuntiva, ¿no? El qué hacer muchas veces cuando viene la palabra de Dios en nuestra vida, tenemos dos caminos. Y justo Pablo en Gálatas lo dice, el camino de la carne, el camino del espíritu, el camino de la ley, el camino de la gracia, y el camino de cumplir y obedecer y el camino de huir y salir corriendo, ¿no? Y entonces hoy vamos a aprender un poco qué pasa cuando cogemos el camino, para mí es el sencillo, el fácil, el de huir. Sí. Pero ¿realmente tú creéis las dos que se puede huir de la presencia de Dios? Tú lo puedes intentar, No, otra cosa claro, es que te salga. lo puedes intentar. Es decir, porque Jonás no lo consiguió. No. Es obvio. Y yo creo que ninguno de nosotros, ¿dónde iré si tú, o sea, quién fue? Uno de los profetas, no recuerdo ahora mismo, ¿dónde estaré si tú estás allí? Siempre estará. Entonces, es muy difícil huir de la presencia de Dios. Puede haber una resistencia, que también es otra palabra, porque huir a lo mejor, no sé si la gente que nos escucha lo pueden entender, porque realmente yo creo que no huyo de Dios. Yo no huyo de Dios, yo quiero a Dios en mi vida y necesito a Dios en mi vida constantemente. O sea, la idea mía no es huir de Dios, yo sé que estoy mejor en sus manos que fuera de ellas, ¿no? Pero sí es cierto que a veces resistimos, y yo creo que Jonás se resistió. Yo creo que la historia de Jonás tiene que ver más con Jonás, con el trato de Dios con el profeta Jonás,
que con el propio Nínive. El propósito de Dios era que los de Nínive tuvieran la palabra y se convirtieran y todo esto, ¿vale? Pero tú te das cuenta que es como son dos historias paralelas. Una es lo que Dios quería hacer con Nínive y otra cosa es esa historia personal, ese trato de Dios con Jonás, esa segunda oportunidad. Supongo que hablaremos de eso también. Esa segunda oportunidad que le da a Jonás, esa historia de cuando se enoja, cuando se enfada, Es decir, a ver, todo eso yo creo que es el trato de Dios con nosotros. Y pienso que, por decir algo positivo, porque resistirte a Dios o resistirte al propósito de Dios obviamente no es bueno, ¿vale? Pero tenemos que verlo desde el punto de vista de que Dios quiere tratar contigo. Por eso Dios es tan bueno con nosotros, que nos da, bueno, no 2 oportunidades, nos da a veces muchas oportunidades. Infinitas nos oportunidades, busca, siempre nos está va. ahí. Eso es, sí. Pero fíjate, esto es como todo. ¿Puede huir de la presencia de Dios? No. ¿Lo intenta? No. Sí. Esto es como cuando yo era pequeña Claro. y mi madre me decía, no toques no sé qué. Y yo siempre sabía, yo sabía que cuando mi madre me decía, no hagas algo que te vas a hacer no sé cuántos, siempre tenía razón. Y aún así, yo siempre decía, a ver, ¿qué pasa si toco? Claro, que tú siempre has sido, Pues siempre has sido rebelde, ¿eh? Es un poco el mood de Jonás, ¿no? Pero Sí. vamos a ponerle a la gente que a lo mejor no tiene tan fresca la historia un poco en contexto. Mari Carmen, cuéntanos quién era Jonás y qué pasó con Jonás. Haznos un resumen. A ver, un resumen de la historia. Bueno, es una historia cortita. Sí. Que son 4 partes, son 4 capítulos al final, es cortita. Pues, como hemos dicho, Jonás era un desobediente, porque Dios le habló muy claramente y le dijo, ve a Nínive y habla lo que yo te diga, ¿no? Y Jonás dijo, vale, voy a hacer justo lo contrario. Me voy a montar en un barco y en vez de ir en esta dirección que está Nínive, voy a ir justo en dirección contraria, a Tarsis. ¿Qué ocurrió? Pues que entre medias pues vino una tormenta y el barco, pues claro, pues el barco para arriba, para abajo, todos ahí preocupados, ay, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y a Jonás se le ocurre irse a dormir. Bueno, como yo ya sé qué está pasando, me voy a ir a dormir. Y claro, pues todos los que habían en el barco dicen, a ver, este que está durmiendo, seguro que tiene aquí algo que ver. Sabe cositas. Seguro que tiene algo que ver. Total, que descubren al final, pues que saben que es culpa suya todo lo de la tormenta, todo. Y Jonás dice, bueno, venga, me rindo, tirarme por la borda y ya, yo me muero en el mar y seguro que ya se calma la tormenta y vosotros podéis seguir en el barco para donde queráis. Yo quiero hacer aquí un paréntesis antes de avanzar con la segunda parte de la historia. ¿Qué nos parece que sangre fría la de Jonás? Es decir, esto, se desata una tormenta, sé que es por mí porque sé perfectamente que no lo estoy haciendo bien, me voy a echar una siestecilla. O sea, ¿nos parece que sangre fría? ¿Creéis que un pequeño acto de desobediencia genera en nosotros esta, no sé cómo decirlo, silenciar, cauterizar la conciencia? Yo creo que es un poco, como él esperaba consecuencias, pues tampoco le sorprendió como, vale, yo estoy desobedeciendo a Dios y sé que hay una consecuencia en mi desobediencia. Cuando vino la tormenta, él ya sabía lo que pasaba. Pero yo creo que en el fondo él sabía, o sea, él conocía la misericordia de Dios y decía, pues a Dios, me voy a dormir porque aquí no va a pasar nada. O sea, Dios me va a dar otra oportunidad y al final esto va a salir bien. Y yo creo que en eso tenía la confianza. Aunque estaba desobedeciendo, era un poco de, bueno, pero no va a pasar nada. O que entendía que todo lo que estaba pasando en el mar, realmente que respondía a esa búsqueda de Dios, de él. O sea, Dios le estaba buscando, o sea, no se había olvidado. No es tanto, o sea, yo no lo quiero ver como que Dios le estaba castigando, sino que Dios le estaba buscando. O sea, que son cosas distintas. A veces entendemos que tú desobedeces a Dios. Bueno, muchos hemos desobedecido a Dios. Entiéndeme. Y por supuesto, desobedecer a Dios tiene unas consecuencias. Yo no creo que en un Dios castigador. Nunca he creído y no voy a dejar ahora, no voy a empezar a creer ahora, ¿no? Entonces, yo no creo que Dios le estuviera castigando, sino que le estaba buscando y aprovechó las circunstancias. A vosotros nos ha pasado en vuestra vida que por alguna razón habéis estado evitando tomar decisiones que sabes que a Dios le agradan o que Dios te ha hablado y tal, y les vas poniendo un poco de freno y Dios usa la circunstancia y
pasas una circunstancia natural, física, de relaciones y tal, que están colaborando, no para castigarte, sino porque Dios te está buscando. Yo creo que es lo que le pasó a Jonás, ¿eh? Y todo empieza un poco a desalinearse, ¿no? Y te estás dando cuenta, porque además tú sabes lo que has hecho y empiezas a decir, esta es para mí. La he liado. Claro, yo creo que sabía, yo creo que era consciente, efectivamente, sí. Sí, tiene por lo menos la pinta esa, ¿no? Tomarías en un tipo particular, el Jonás, ¿eh? Sí. Total. Yo creo que sí. Tú ves qué profeta. Yo creo que... pero bueno, mira, esa podría ser otra reflexión. Mira, nosotros tres también somos peculiares, ¿eh? Bueno, Cada uno, claro. También somos considero peculiares. un ser excepcional. Y a pesar de todo, Dios sigue queriéndonos y queriéndonos usar y todo esto. Yo creo que además lo bonito de todo esto es que Dios no tiró la toalla con Jonás. Si yo hubiera sido, tú no quieres, pues venga, me busco otro. ¿No? O realmente le castigo y vamos, y no hace falta que le tiren al mar. Directamente me busco un pez suficientemente grande para que se coma todo el barco y todo. Es decir, ya está. Todos para adentro. Claro, y se acabó ya. O que le pase cualquier cosa y le caiga una maceta de un cuarto piso y se acabó ya el Jonás y me busco otro. Pero yo creo en la bondad de Dios. Dios me ha buscado tantas veces. Tantas veces. Aunque yo soy menos rebelde que tú, pero... Oye, ¿con qué imagen se va a quedar la gente? Bueno, lo has dicho tú a mí me has dicho que eres rebelde. Yo digo que de pequeña, pues esto lo hacen todos los niños pequeños, no toques el niño. ¿Esto? ¿No toco esto? Y tú tocas. Entonces yo creo que Dios nos busca. Es una historia bonita desde ese punto de vista, ¿eh? Pero ahí Jonás estaba también dispuesto a sacrificarse, en cierto modo, por salvar al resto de las personas que había en el barco. Bueno, claro, echarme para que no les ocurriera nada a ellos. Claro, al final dijo, bueno, es culpa mía, venga, lo asumo. Tirarme por la borda y ya me aclaro yo con la tormenta o ya veremos. Claro, y ya por lo menos vosotros os salváis, porque estoy viendo que el barco se rompe y que vamos todos, pues eso, al agua. Pues sí. Y entonces Jonás se fue al agua a aclararse con lo que viniese y lo que vino fue inesperado. A ver. Vino un pez muy grande y se lo comió. Y claro, y Jonás ahí estaba en la tripa del pez. Yo siempre me he imaginado esta parte de la historia como Jonás ahí en medio de la nada, claro, dentro de un pez. Con el rico olor que tenía que haber ahí. De un pez gigante y el pobre ahí pensando como, ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago? Porque él no sabía, bueno, son 3 días y ya. Él no sabía cuánto tiempo iba a estar ahí. Y entonces se arrepintió, ¿no? Y oró a Dios. Y dijo, vale, pues reconozco que he desobedecido, toda la parte del capítulo 2 creo que es que es toda la parte de la oración de Jonás a Dios, ¿no? Buscando tan bonita. Ese perdón. Sí, es muy bonita. Y Dios, pues al final, se apiada de él, le saca del pez y le vuelve a decir otra vez, justo. Venga. A ver, ahora sí. ahora puedes cumplir lo que yo te he dicho. Puedes ir a Nínive y hablarle a esta gente. Y en ese momento, pues ya Jonás sí que va a Nínive, habla en la ciudad se arrepiente y Dios les perdona. Hasta ahí todo parecería normal, ¿no? Lo que cabe esperar. Paréntesis aquí. Varias cosas. La cosa número 1 que os lanzo es que creo que muchas veces puedes leer, si lees de rápida la historia, hay cosas como que no te cuadran, que dices, no entiendo por qué Jonás, si Dios le dice, oye, ve a Nínive y diles que les voy a destruir, porque de pronto huye, no entiendo. O sea, si lo leemos como rápido, así de pasada, hay cosas como que no encajan. Y yo estaba leyendo y preparando el podcast, y la palabra que utiliza en hebreo no es los voy a destruir, tal, habla de como que les voy a hacer volverse a mí. Entonces, en este contexto, Jonás, lo que hablaba Antonio, tenía un prejuicio contra Nínive. Él conocía los pecados de Nínive, conocía todo lo que esa gente hacía. Entonces, yo creo que él pensó, eres tan grande y tan misericordioso que si yo voy y les digo
que tú quieres hacerles volver a ti, se van a volver a ti, o sea, los vas a perdonar. Entonces él huye. Y me parece muy curioso que ahora, estando él en el pez, coge y dice, lo que has hecho con estos todos malvados que no te han obedecido, ahora hazlo conmigo, perdóname, que es un poco lo que pasa más adelante en la historia, ¿no? Pero ¿no os ha pasado o nunca esta circunstancia, ¿no?, de que estáis aquí en la boca del pez, que también es muy bonito, me gusta mucho porque aquí, corrígeme, Antonio. Vale, te corrijo, se usa mucho como simbología tipo y sombra de Jesucristo, ¿no? Los 3 días en la los tumba, 3 días, sí. Es muy bonito que al final su historia sirva para ilustrar el camino, o sea, para ilustrar el tema de Jesús, ¿no? Pero ahí, cuando estás en tu momento oscuro, en la boca del pez, que todo huele mal, que todo es feo, el levantar esa oración, el decir, sé que la he cagado yo, por favor, ayúdame. Pero sigue siendo es decir, cuando la Biblia habla del arrepentimiento, por ejemplo, es decir, esa oración de confesión, ya no solamente la de Jonás, sino la de cualquiera de nosotros, es decir, cómo hemos llegado a tener una relación con Dios, cómo hemos llegado a alcanzar la salvación. ¿Cómo sabemos que si hoy mismo nos partiéramos con el Señor íbamos a estar en la eternidad? Es porque hemos confesado, hemos dicho, hemos hablado, ¿no? Y hemos reconocido a Jesucristo como Salvador nuestro. Entonces, claro, es que la oración de arrepentimiento te abre una oportunidad. Y lo bueno de Dios es que a veces pensamos que Dios está pendiente de nuestros errores y pecados y desobediencias. Que sí, que no digo que no, ¿vale? Pero que está más interesado en nosotros, también te lo digo. Más interesado. Entonces, por eso creo que la historia es una historia de Jonás. Igual que cuando yo le fallo, Dios está más interesado en ver qué es lo que ha pasado conmigo para que yo rechace algo que se supone que es mejor o que haya resistido a hacer la voluntad de Dios, está más interesado en mí, en llevarme a que dé ese paso. Yo creo que Jonás al final todo eso lo ayudó, aunque luego volvió a mostrar enojo. O sea, se arrepiente, Nínive es salvo, se arrepienten también, pero luego él se enoja. Bueno, es que ahí hay era un poco variopinto este hombre. De subidas y bajadas. Cuéntanos, ¿qué pasa con Nínive? Pues como decía Antonio, ¿no? Jonás, pues al final es un poco montaña rusa. Sí, es verdad. Y se enfada. Verdad. Pero se enfada muchísimo con Dios. Es que yo me lo imagino igual, pues ahí, pues gritándole, vamos, es que me has hecho venir hasta aquí después de todo lo que ha pasado, después del barco, la tormenta, el pez. Me has hecho venir hasta aquí para nada, porque tú has dicho que ibas a destruirles y no les destruyes. Claro, es que yo sabía esto. No lo dice con esas palabras, ¿no? Pero al final él sabía que iba a pasar, que por la misericordia de Dios, que les iba a perdonar, ¿no? Y se va y se enfada, y se sienta ahí, pues enfadado, ¿no? Y aquí viene pues la parte que decía de enseñanza, ¿no? También un poco, como el final de la historia. Dios pone una planta, una calabacera, creo que es, ¿no? Pues eso. Y para que le dé sombra a Jonás, para protegerle. Venga, el pobre se ha sentado aquí enfadado, como cuando tú te enfadas así, enfurruñado, ¿no? Enfadado. Pone una planta para que el sol no le queme, no sé qué, y para protegerle. Bueno, pues Jonás sigue ahí enfadado. ¿Qué ocurre? Que la planta se seca y se daña con el sol, Jonás, y se enfada también. Es que no has podido hacer lo mismo con la planta esta, para que cuidarla. Y claro, y ahí viene Dios y le dice, a ver, te estás enfadando por una planta que ni has cultivado, ni has cuidado, ni has regado, ni tiene nada que ver contigo, y te enfadas porque no hago lo mismo, porque no cuido a la gente que está en la ciudad. Gente, animales, niños, a todos. Y es un poco como para hacerle pensar a Jonás y a nosotros, que leemos la historia millones de años después y estamos aquí pensando, pues es verdad, ¿no? Que al final muchas veces pensamos, porque Jonás yo creo que pensaba eso, quería justicia para el resto, pero que a él le salvara. Misericordia para mí, pero para el resto, mira lo que están haciendo, mira que son pecadores, mira que tienen no sé cuántos dioses, mira que adoran pues eso, a otros dioses y tal. Destrucción para ellos.
Y para mí no, para mí sácame del pez. Eso es. Por favor, gracias. Claro. Total, sí, hay como una, yo qué sé, un prejuicio sobre, como catalogar, esa es la palabra que estaba buscando, catalogar a los que merecen el bien de Dios y los que no lo merecen. Y entonces, claro, entrar en esto, es decir, por eso yo creo que la historia de la planta, la calabacera que le ponen, es que se preocupa de todo. Pero si tú no has sembrado esa planta, si te ha dado sombra, ¿qué tienes? Que yo quiero ser bueno con aquel. Y según tú, no lo merece, porque es pecador. ¿No os ha pasado? ¿No habéis tenido ningún pensamiento Sí, de justo esos? iba a preguntarte Justo. por esto. Digo, Porque- qué fácil es, sobre todo en los cristianos, ¿no? Que a veces nos ponemos el aura Sí, que sí. y como si nosotros no Pero que tuviésemos solo, nada. que solo te miras tú. Entonces dices, no, ese no, fíjate cómo es. Pero si Dios es bueno y quiere ser bueno, y ya no solamente con la bondad y el arrepentimiento o la vida eterna o la conversión, sino a veces cuando Dios prospera a alguien y tú lo catalogas como, es que no se lo merece, como mandé, que dirían en mi pueblo, ¿qué pasa aquí? O sea, voy a catalogar yo quién se merece y quién no se merece la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Yo creo que Jonás pecó de eso, porque en el fondo lo que está diciendo es que se merecían ser castigados. Pero claro, Dios tenía otros planes totalmente distintos. Yo creo que es una enseñanza para nosotros. Sí, totalmente. Yo me he criado en el Evangelio, desde pequeña vengo a la iglesia, tuve un encuentro con Dios a los 9 años, le entregué mi vida y tal, pero he vivido mi vida toda la vida en la iglesia, no conozco otra cosa. Y creo que a las personas, esto no se debe generalizar, ¿vale? Pero creo que es más fácil a las personas como yo, nos es más fácil caer en esto de no, en el juzgar, ¿no? Totalmente, Y muy fácil. yo he tenido que vivir en mis propias carnes el pasar por la boquita del pez, donde huele mal y todo es mal, para decir, y vivir la calabacera para decir, ostras, que estoy así y yo soy igual. Y me parece, a toro pasado lo pienso, y me parece una bendición ese proceso que no nos gusta, pero te hace como quitarte ese peso de, o esa, no sé cómo decirlo, pero te hace salir de ese mood de juicio absoluto y te mete más en la gracia y en la misericordia de Dios y decir, te baja del pedestal, ¿vale? Bajas del pedestal y entonces entiendes que la iglesia en general es un lugar lleno de pecadores confesos, porque si no, nadie necesitaría a Jesús. Yo la primera, si fuese perfecta, no necesitaría a Jesús en mi vida. Entonces, me parece un proceso súper bonito el pasar por la boca del pez, aunque eso no me gusta y si me dependiese, huiría, pero ya cuando estás en la boca del pez, no puedes hacer al pez que abre la boca. Entonces, es un proceso bonito. Claro, si aquí el asunto es que pecadores, si hablamos de pecado, pecadores somos todos, desde el que cree y el que no cree, todos somos pecadores. La diferencia está en que yo soy un pecador redimido, es decir, mis pecados han sido perdonados. Entonces, si uno experimenta el perdón de Dios, yo creo que Jonás lo hizo mal, porque él sí experimentó, Dios le perdonó. Entonces, si tú has experimentado el perdón de Dios, yo no entiendo que no puedas aceptar que Dios perdone a tu enemigo mayor ¿sabes? Porque hay casos por ahí, claro, es decir, tú te consideras más santo o más puro o más limpio porque nunca has hecho nada, pues yo qué sé, muy gordo, ¿no? Y entonces lo consideras, pero es un error, pecados son todo pecados y si Dios muestra misericordia con tu vecino, que yo qué sé, que es un estafador, yo qué sé, que es cualquier cosa gorda que queráis pensar, es como que tú eres mejor que él, no. En cuanto a pecados, todos hemos pecado. Y Dios ha mostrado misericordia con cada uno de nosotros, ¿no? También creo que es una advertencia. Es decir, es fácil caer en esto. Es decir, recuerda que yo te he perdonado. Por eso la Biblia, creo que es en Mateo, ahora no recuerdo, la parábola, ¿no? De los siervos, que uno le perdona la deuda, sí. O sea, que el Señor le perdona la deuda a él y él no se la perdona al otro siervo. Y dices, no me cabe en la cabeza, si a ti te acaban de perdonar mucho más dinero. Y yo creo que la Biblia
avisa todo el tiempo de que este peligro está ahí, de que, oye, por favor, centraos, que perfecto solo hay uno. Claro. Que es el claro. lado humano también de Jonás. O sea, lo vas Bueno, viendo y bien, vale, si lo quieres ver por eso así. te identificas con él. Yo me identifico con Jonás todo el rato, Sí, por tú eso, eres un porque poco, digo, eres un poco Jonás, ¿eh? claro, soy desobediente, ¿no? Rebelde, sin causa. Sí. Porque tenemos que estar todo el rato, pues eso, Dios nos tiene que estar todo el rato recordando de, Sí. voy a perdonar a esta gente, también te he perdonado a ti. Y luego nosotros nos enfadamos por eso, porque al final caemos en juzgar a los demás, Sí. ¿no? Y en sentirnos un poco superiores de, vale, a mí ya me ha perdonado Dios, pues ya está, ya puedo yo juzgar a los demás. Y nos Sí. tiene que estar todo el rato recordando Entonces, eso, ¿no? sí. Y Jonás, a pesar de ser un profeta y conocer pues, Sí, claro. el plan de Dios, que Claro. pues eso, que tenía que obedecer, tal, nada, Pero esa es la, va tropezando todo el rato. Mari Carmen, esa es la estrategia del enemigo. El enemigo trata de despistarnos, de sacarnos de nuestra base cristiana, es decir, somos hijos de Dios, somos redimidos, Dios ha perdonado nuestros pecados, tenemos la eternidad, la bendición de Dios está asegurada porque Él lo ha dicho, somos hijos suyos y nos mete ese tipo de cosas que lo que hacen es despistarnos, nos despista y yo creo que el interés de Dios, si tú lees la Biblia, es que todo ser humano llega al arrepentimiento y tenga un encuentro y una experiencia con Dios y sea salvo. Ese es el propósito divino de Dios y ese es el enfoque de Dios. Si nos damos cuenta en alcanzar almas, es el mejor evangelista, es Dios, quiere alcanzar almas. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. Claro que la gente llega destrozada, llega rota porque el pecado ha producido muchas heridas, pero yo creo que los que somos maduros estamos ahí no para rechazar, sino todo lo contrario, para ven que yo sí conozco a Dios y sé que Dios está dando una oportunidad de vivir una vida plena, una vida llena con Él, de bendición. Entonces es extraordinario. ¿Qué huevos de Pascua habéis encontrado en esta historia? No he pensado en los huevos no de los has Pascua. buscado. Mari Carmen, ¿tú has buscado huevos de Pascua? Ay, madre. Pues no, la verdad. Qué locura. A ver, dime, que yo te sigo. Bueno, venga, yo os voy lanzando los que yo he encontrado y A me ver, vais sí. diciendo, ¿vale? El primero es que para mí el pez como tal, como hablaba Pablo Antonio iba a decir, como hablaba Antonio, el pez como tal no es un castigo ni nada. No, yo yo creo veo que el pez como un transporte, es decir, un medio que Dios utiliza para reposicionarlo a él. Y lo puedo aplicar en mi vida. Simbólicamente, siempre que he pasado por un proceso de ballenita, de pez, he salido reposicionada. Dios manda a la ballena para buscar, como decía Antonio, para buscarme, para volverme a llevar a mi posición. Totalmente, ¿Qué pensáis de esto? Bien, entonces, ¿Aceptáis o disentís? no, aceptamos, quiero decir que, a ver, es lo que decía Mari Carmen antes, es decir, 3 días metido allí en la barriga de ese pez, o de esa ballena, o de lo que fuera, pero metido, es decir, yo creo que la cabecita sí le tuvo que dar vueltas y tuvo que reflexionar. Entonces, yo sí creo que Dios nos lleva a puntos donde tenemos que reflexionar. Y cuando tú reflexionas es cierto que te puedes reposicionar, es decir, te das cuenta de que cuando hablo de reflexionar me refiero a meditar con Él, analizar lo que Él te ha dicho, la experiencia que has tenido con Él, de manera que al final llegues a conclusiones como yo he llegado, decir, no, este no es mi camino, lo que yo estoy haciendo no es el camino que yo debo andar. ¿Sabes? Porque Dios tiene un propósito conmigo. Entonces, yo sí creo que nos reposiciona o nos lleva o nos hace reflexionar sobre nosotros mismos y que, dicho lo cual, a veces necesitamos reflexionar. No sé si vosotros sois personas muy reflexivas. Yo soy súper autoexigente, Yo con lo cual sí. reflexiono un montón. Yo sí reflexiono sobre mis actos. Créeme que sí. No me estoy dando golpes de pecho. No. Es decir, si cuando reflexiono y veo que me he equivocado, yo voy a Dios, Señor, mira, perdóname. Y cuando no, es cierto que cuando no soy capaz de entender esto, pues Dios ha usado las circunstancias, los peces y los 3 días o los 4 los que hayan hecho falta. Los que hayan hecho falta, sí. Vale, otro easter egg que yo he encontrado, bueno, no es un easter egg como tal, pero me ha llamado la atención, es que al final los marineros, que eran gente pagana, que no tenía nada que ver con Dios,
son los que más oran en una situación Claro. de adversidad. Porque Jonás dice, échasme a mar, y ya está. O sea, se da como por Me vencido. rindo. Pero esta gente dice que sintieron temor a Jehová, que El levantaron miedo, sí. sacrificio, que tal. Y yo tengo aquí apuntado. A veces los que no deberían escuchar a Dios son los que lo hacen mejor que nosotros. Y son los que nos mandan al camino. ¿Qué pensáis de esto? Yo creo que al final, o sea, lo vemos también reflejado en la sociedad, ¿no? Cuando nos acordamos de Dios, cuando todo nos va mal. Y a esta gente le pasó eso, o sea, lo vemos ahí. Es la tormenta esta, el barco se rompe, nos vamos todos al agua, nos hundimos todos, tal. Claro, ¿cuándo se acuerdan de Dios? Cuando todo va mal. Y al final yo creo que es una parte de reflexión también, ¿no? De, a ver, ¿a qué estoy dedicando mis días? ¿A qué estoy dedicando mi tiempo para llevarme aquí? Y te acuerdas de quién me puede salvar cuando todo va mal. Pues Dios. Yo creo que es un poco así. Sí, no, y si te das cuenta, la experiencia de muchos creyentes, es que llegan a tener una experiencia con Dios, se convierten en momentos difíciles, que lo están pasando mal, con miedos. Entonces yo creo que a veces el miedo ayuda, en este caso que tú mencionas con los marineros, ¿no? Entonces, pero sea por miedo o no sea por miedo, tratemos de ver a Dios en todo esto, es decir, bien sea que tú vengas a Dios porque estás enfermo y necesitas un milagro y empieces a creer a partir de ahí, o bien que tengas una situación, tengas la vida patas arriba y no sepas qué hacer y estés sufriendo y vengas a Dios, no importa, o sea, eso no importa la circunstancia, porque Dios a veces nos llama y nos atrae desde las circunstancias, y a veces circunstancias malas, que nos llevan a Dios, Entonces, en este caso, bienvenido el miedo. Claro. Bienvenido. Vale, y el último así huevo de Pascua o enseñanza un poco oculta que yo he podido encontrar es que al final, Jonás obedece porque va a Nínive y les dice las cosas, pero lo hace sin cambiar su corazón, porque vemos que se vuelve a enfadar, ¿no? Entonces, yo aquí saco, obedecer sin rendirte también es una forma de resistencia a la voz de Dios, al propósito de Dios, a su presencia. ¿Qué pensáis de esto? Por eso luego le tiene que volver a enseñar con la planta, con la calabacera. Yo había pensado eso, que justo la calabacera es lo que le da el... Plus. Sí, que dice, es verdad, porque estoy dando por hecho cosas. O sea, la planta, al final, Jonás la estaba dando por hecha. Sí. Algo aquí que está para servirme a mí. Y muchas veces con Dios pensamos eso, pues Dios me va a cuidar, haga yo lo que haga y siga el camino que siga. Que a lo mejor tardo más o tardo menos en encontrar el propósito, en cumplir el plan o algo así, pero Dios me va a cuidar. Y lo damos por hecho. No nos encontramos, o sea, no pensamos de, bueno, pues es que la planta se va a secar. Y por eso nos enfadamos también muchas veces, ¿no? Cuando las cosas no salen como nosotros pensamos, pues yo, estoy con Jonás en toda. Es que en cada parte me identifico, con yo él. creo que Dios estaba trabajando, precisamente como hemos hablado del corazón, estaba trabajando el corazón de Jonás. Yo creo que es cierto que pues, el cuerpo iba por un lado, pero el corazón iba por otro lado, ¿no? La mayoría de las circunstancias que vivimos, yo por lo menos la experiencia mía y la experiencia que me da haber tratado con mucha gente todos estos años, es que la mayoría de nuestros temas con Dios tienen que ver con el corazón. ¿Por qué desobedecemos a Dios? O sea, en nuestra cabeza sabemos que es bueno. La obediencia a Dios es lo mejor que te puede pasar en la vida, aunque tengas que arriesgar y tengas que echarle fe y tengas que dejar cosas, no importa, siempre será mejor obedecer que desobedecer. Pero ¿por qué no lo hacemos? A veces es un tema del corazón, es decir, endurecimiento del corazón. A veces el corazón se nos endurece, miedos, traumas, frustraciones, yo qué sé. A veces también hay falta de fe, obviamente. Entonces, todo eso afecta. Yo creo que en Jonás se ve, no digo la falta de fe, porque yo creo que ahí no era un problema de fe, pero sí era un problema de corazón. El prejuicio que tenía sobre esta gente, el enfado, que no dice enfado, porque tú has hablado siempre de enfado. La Biblia habla de enojo. Es distinto. Sí.
Para mí es distinto, es un nivel mayor que el enfado. No, ¿eh? yo no entiendo la distinción. No, ¿No es lo mismo? yo me puedo enfadar. Yo, por ejemplo, os contaba antes, simplemente para haceros reír, que hoy he discutido con mi señora. Uy. Íbamos en el coche, pero yo estaba enfadado. Me enfadé, me enfado. Pero no estoy enojado con ella. Yo no la dejo de hablar. Vale. ¿Sabes lo que te quiero Sí, decir? entiendo. El enojo es un punto mayor. Vale. Entonces, Jonás demuestra el enojo. Cuando el enojo es desmedido, Ya. es un problema de corazón. Es un problema de corazón, de dureza de corazón, por alguna razón. Y la única solución, una de las cosas que ablanda el corazón, es como una, ¿cómo te diría yo? Como algo que es controvertido, en el sentido de que obedecer es bueno, pero lo impide mi dureza de corazón. Pero para quitar la dureza de corazón, necesito obedecer. Es que yo, por experiencia y por lo que veo en la Biblia y por lo que he visto en muchos, la obediencia te va reblandeciendo el corazón. Aquí voy a lanzar una cuestión que desde casa también, si queréis comentarnos, Sí. pregunta en base a esto que estás diciendo, porque lo estaba pensando y ya que has sacado el tema, digo, venga, lo saco. Claro, estábamos hablando de eso, para obedecer, no puedo obedecer porque tengo el corazón endurecido, pero para desendurecer mi corazón necesito obedecer. Entonces, aquí mi pregunta, mi planteamiento, porque estábamos hablando de que justo que Jonás obedeció, pero su corazón no cambió. Sí. Entonces, muchas veces entendemos o podemos llegar a decir, vale, esto de sacrificios que le agradan al Señor, ¿no? Yo claro. no quiero obedecer bajo Claro. ningún, pero me voy a sacrificar y voy a obedecer y lo estoy haciendo con un mal corazón, porque mi corazón sigo queriendo desobedecer. Entonces, ¿eso es obediencia? ¿Estoy obedeciendo o estoy resistiéndome? ¿Tú crees que Jonás cuando fue y le dijo a Nínive, arrepentíos, Dios os va a destruir, tal, y se enfadó, había obedecido a Dios? Había obedecido a Dios, pero necesitaba ¿Entendéis mi pregunta? Necesitaba una ITV del corazón. Sí, pero esto es como cuando los niños son pequeños. ¿Tú crees que cuando le mandas a tu hijo y no hace una cosa y al final le obligas, o vas y lo haces o te castigo, obedece? ¿Qué hace? ¿Obedece con el corazón? No, obedece porque su padre por el castigo y tal. Es decir, yo creo que sí se obedece. Ahora bien, yo creo que la idea completa que nos produce a nosotros mucha más satisfacción personal es que vayan las dos juntas. Obediencia y corazón. Por ejemplo, la Biblia nos enseña o nos manda que todo ser humano alabe a Dios. ¿Con corazón o sin corazón? Es decir, Dios se merece toda alabanza, toda adoración, todo reconocimiento, esté tu corazón en ello o no esté. Es decir, no es una cuestión de... Ahora, si van las dos juntas, eso es una maravilla. Eso es una maravilla para alguien. Entonces, metamos corazón, claro, metamos el corazón en todo esto. Es lo que le da la calidad, ¿no? Sí, total. Sí, el upgrade. Es verdad, sí. Sí. Te da ese plus de calidad que tú dices. Es eso, es ese plus. Yo creo que sí que obedeció. Pero claro, es como cuando haces algo sin ganas, ¿no? Ya. Eso es. Pues al final sale, pero no sale con la misma calidad de que si yo le pongo ganas, ¿no? Si yo tengo que construir, imagínate, tengo que hacer un pastel. Tengo que hacer un pastel, mira, si es que ahora no tengo tiempo y tengo que comprar los ingredientes y voy todo el rato como refunfuñando, ¿no? Enfadándome o enojándome o lo que sea. Renegando, eso es, o resistiéndome. Claro. Y al final el pastel sale y a quien yo le regale ese pastel dice, uy, qué pastel más rico, no sé qué. Pero no sabe igual, o yo, que soy la que regala el pastel o la que hace el pastel, no, yo soy la que no lo está pillando, en realidad. O sea, el beneficio va para la otra persona, pero no tanto para mí. Por eso a Jonás le pasa un poco lo mismo, ¿no? Nínive sí que se arrepienten, sí que tienen la misericordia, pero él todavía no tiene porque lo ha hecho sin ganas. Claro. No tiene ese premio, digamos, ¿no? Claro. Esa recompensa. Sí, por eso desde el principio estoy diciendo que son dos historias paralelas en la misma historia. Una cosa es el tema de Nínive, porque el propósito de Dios se cumple, y otra cosa es Jonás, que yo creo que necesitaba un retoque en cuanto a su corazón. Me da a mí esa sensación cuando leo la historia, ¿no? Y la Biblia habla, ¿no? Además,
justamente en mis notas, tú has hablado de sacrificar. Ujú. Y en Primera de Samuel, que lo he apuntado, 15:22, mejor es obedecer que sacrificar. Cuando el rey Saúl estaba allí, Samuel le había dicho, espérate aquí, pero él se impacienta y empieza a ofrecer sacrificios y llega el profeta Samuel y dice, vamos a ver. Y la lía muy parda la ahí, lía. ¿eh? Uf, Es más le cuesta el importante, reino. es más importante obedecer que sacrificar. Es decir, ¿lo que busca Dios de mí? Claro, busca tener una relación conmigo personal, pero también una obediencia, porque Él es el Señor. ¿Sabes? A veces llevamos a Dios al punto de Mi colega. Por ahí iba, efectivamente. Iba a un nivel bajísimo. Jesús es mi amigo. Mi bro. Jesús mi bro, mi colega. O sea, le podemos decir todo lo que... Pero se nos olvida una de las cosas que Él es el Rey de Reyes, el Señor absoluto de todo y de tu propia vida. Luego, Él sí te pide obedecer. Yo quiero obedecer con el corazón, obviamente, claro. Quiero obedecer con el corazón. ¿Que a veces tengo problemas para obedecer? Pues claro, yo creo que los tenemos y las personas que nos escuchan seguramente también lo sepan, ¿no? Que hay problemas para obedecer. Bueno, pero ¿es posible obedecer? Yo creo que sí. Y yo creo, mi opinión es que es el hacer lo que hizo Jonás, es decir, evidentemente lo que hablamos, ¿no? Lo mejor hubiese sido que hubiese obedecido desde el principio, claro. que hubiese la segunda vez obedecido con el corazón dispuesto, pero bueno, él lo hizo. Y yo creo que siempre es bueno el hacerlo, el obedecer, aunque cueste, aunque porque nos está entrenando en la obediencia. La primera vez te costará una vida entera, la siguiente vez te costará menos y así estás ejercitando una vida de obediencia. Entonces, es lo que tú decías, cuando empiezo a obedecer se reblandece el corazón y empiezo a abrir oportunidades nuevas para seguir obedeciendo. Entonces, lo he querido lanzar, yo pienso así, que aunque cuesta mucho a veces. Sí, a veces cuesta, claro. Aunque tu corazón no esté con todas, el obedecer siempre es el camino. Claro. Go. Claro, hombre, vamos a ver, siendo positivos, pero no porque tengamos que ser positivos. Yo creo que, hombre, que estamos en el camino de la obediencia. Es decir, porque sí es cierto que los valores que nosotros tenemos, por lo menos, marcan tu vida y son valores cristianos. Eso es obediencia. Obediencia. Tratamos, obviamente, de seguir también todas las indicaciones de la Biblia. Es decir, yo creo que estamos en ese camino de obediencia, ¿no? Pero es cierto que hay casos, momentos, demandas de Dios que a veces al ser humano le cuestan porque te exigen tomar efectivamente, te exigen algo. O sea, yo recordaba en estos días el texto de Lucas 9, toma tu cruz y sígueme. Claro, es que la cruz hay que tomarla y a veces lo que Dios te pide es tomar la cruz, es decir, morir a ciertas cosas, negar a ciertas cosas que son malas para ti, que es cuando Dios te pide algo, lo que te está pidiendo es lo mejor para ti. Mejor que lo que tú piensas, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos ahí y a veces nos cuesta, pero yo creo que antes de la desobediencia a Dios, yo creo que no, jolines, yo no quiero creer que la gente sea desobediente porque sí. Yo creo que es más esas luchas internas de lo hago, no lo hago, será mío, no será mío, me equivocaré. A veces, a vosotros nos ha pasado que cuando Dios te pide algo, si te afectara solamente a ti, pues sería distinto. Pues me tiro a la piscina aunque no haya agua. Pero cuando afecta a otros, cuando afecta a tu familia, a tus hijos, claro, ahí nos sale la humanidad y claro, le fallamos a Dios, pero menos mal que Él... Y ahí sí hay cierta resistencia. Yo justo iba a decir eso, que a veces intentamos aplicar la lógica o aplicar pues lo que conocemos, ¿no? Como seres racionales, ¿no? Y al final nuestra cabeza pues te suelta ahí un mogollón de ideas, claro, de y si esto, y si tal, y si, y después, y tal. Y al final eso lo que te hace es como echarte para atrás, porque de primeras todos sabemos que Dios me pide esto, vale, es lo mejor para mí, para adelante. Pero
el enemigo está ahí rapidísimo para decir, espera, y sí, y ya empezamos Y ahí sí, a darle sí, vueltas, sí, a darle qué vueltas. bueno, sí, verdad. Y te vas como frenando como para atrás y al final te lleva a eso, a desobedecer, ¿no? En cierto sentido. O a pararte, Sí, o a frenarte, o a no sí. seguir. Y si no, es el cómo. Es decir, si Dios te Claro. pidiera ahora, decir, a ver, Mari Carmen o A ver. Raquel, da igual, cualquiera de las dos, Verás. coger todos vuestros ahorros, todo lo que tenéis metido en el banco y dárselo al primer pobre que pase por ahí. Empezaría, claro, empezaría a veces el easy y otras veces el ¿y cómo vas a pagar la hipoteca? ¿Y cómo vas a pagar Claro. esto? ¿Y cómo vas a trabajar si no vas a poder echar gasolina? ¿Y cómo? Que el enemigo nos mete todo eso, ¿no? Por eso una de las cosas que reflexioné con respecto al tema de la obediencia, la de rendirnos y tal, es hacer el camino acompañados. Me gustó esa idea de las cosas que estuve leyendo durante la semana, ir acompañados. Cuando tú vas solo, tú vas solo, y el enemigo y tú. Y él te va metiendo, pero cuando vas con otro que te está diciendo, no, Mari Carmen, efectivamente, coge tus ahorros y dámelos. Digo, no. Ese es el camino. Sí, Que ahora diga mismo. el mandaloriano. Ese es el camino. No, ir acompañados. Me parece que es una de las cosas más bonitas que podemos tener y que porque nos animamos unos a otros a obedecer. Sí, si abrimos nuestro corazón, nosotros que nos conocemos hace ya muchos años, abrimos nuestro corazón y si hablamos las cosas, nos podemos aconsejar, mira, tira, lo de Dios es mejor siempre, es decir, pero a veces estamos, sí, somos independientes, autónomos. Hoy decía el pastor, en la reflexión que ha hecho, autónomos. Y yo decía, pues es que verdad, somos demasiado autónomos, vamos solos. Solos, no, necesitamos a Dios primeramente y también necesitamos a los hermanos en cuestiones como esta, las de obedecer. Y que hoy no, lo hemos bajado tanto a tierra desde el principio que Oh, hoy no sí, necesitamos ¿verdad? bajar a tierra, pero sí que os No. voy a preguntar qué plot twists, ¿lo he dicho bien? Plot Plot twist. twist. Habéis encontrado en esta historia. Es que tampoco me he acordado del dichoso argumento, el cambio de guión. Bueno, empieza tú, yo te sigo. Venga, vale. Para mí el giro de guión es el pez. Es A ver. porque es cuando Jonás, bueno, es el principio, o sea, empieza a girar el guión. El principio del fin. Claro, vale, yo no quiero obedecer, no quiero hacer esto, pero una vez que está en el pez, ese tiempo que él no sabía cuánto iba a ser ni nada, le hace pararse, le hace aislarse del resto, porque ahí dentro del pez no había nada. Y al no tener otras cosas, al no tener otros estímulos, al estar solo consigo mismo y sus pensamientos, pues encuentra quién es de verdad. Luego la lía otra vez. Claro, pero sí, ahí sí. encuentra quién es de verdad y se rinde y ora a Dios y reconoce su fallo, ¿no? Yo creo que para mí esa es la parte, no sé si plot Claro. twist o es la parte, no sé, como más bonita de la historia, Sí. ¿no? Que me hace a mí reflexionar ahí. Ya. Me hace falta a mí un pez, me hace falta aislarme de Bueno. todo. Sí. Te hace falta un pez, Claro, me hace muy falta un gordo, pez además. para reconocer, de verdad. Es Pues como... por desgracia a veces nos hace falta. Sí. Yo hubiera escrito el argumento, pues a ver, Cineasta. si yo hubiera sido cineasta, pues este tipo me desobedece, pues yo no le mando el pelo, le mando un rayo, se me acaba ese problema, busco a otro que quiera obedecer y ya está, y me olvido de todo lo demás. Yo hubiera hecho otra cosa. Ahora bien, yo creo que el cambio de guión está en esa segunda oportunidad. Con pez, sin pez, la segunda oportunidad que Dios le da a este hombre. ¿Qué interés tenía Dios en que fuera Jonás? ¿Por qué no se buscó otro? Es decir, son interrogantes que yo no las sé. ¿Qué interés tienes en mí, señor? No las conozco. Pues tiene mucho. Eso es. Claro. A lo mejor después este hombre en la reflexión dentro del pez llegó a ese convencimiento. ¿Qué tienes? Pero yo creo que una buena pregunta para hacernos, Señor, ¿qué quieres conmigo? ¿Qué tienes conmigo? Y si uno entiende lo que Dios tiene contigo, es cierto, ¿le vamos a poder fallar? Claro, sí. A ver, si
Si el fallo siempre está ahí, ¿no? Pero entendiendo el propósito de Dios, lo que Dios quiere de uno, créeme que vamos a ver no solamente una segunda oportunidad, muchas oportunidades, porque el interés está en nosotros, ¿no? Claro, si yo hubiera escrito, ya te digo, la película la hubiera escrito de otra manera. No hay pez. No hay pez. Pues yo, mi giro de guión no es tan guay. Pero os lo voy a contar en secuencias. Venga, a ver. El mayor giro de guión, inesperadísimo. Jonás va a Nínive, habla a Nínive, Nínive se salva, Jonás cumple el propósito, Dios se revela como un Dios misericordioso. Sí, casi y el fue. giro de guión inesperado es que Jonás sigue enfadado. O Sí, sea, bueno, da sí. exactamente igual lo que pase, que Jonás sigue enfadado. Para mí ese es el giro de guión de esta historia. Inesperadísimo. Lo estás leyendo y dices, ¿otra vez? Sí, es que Otra verdad. vez. Sí, es que verdad que la historia tiene muchas enseñanzas, porque es cierto que nos hace pensar en algunas cosas, pero sí, se mantuvo enojado. Y es que muchas veces somos así tal cual. Sí. Vamos, hacemos, vemos la bondad de Dios y aún así seguimos ahí en las nuestras. Sí, y a veces nos olvidamos también, ya no solamente que estemos enojados, sino que nos olvidamos. Y es como que a veces nos ha pasado que repetís curso, es como que estamos repitiendo curso a veces, que no salgo de cuarto de la ESO, estoy ahí dándole vueltas, tengo 40 años, pero sigo un cuarto de la ESO, es decir, dando vueltas sobre lo mismo, ¿no? Y yo creo que en alguna manera esa frase, eso lo que tú has dicho antes de rendirnos a Él, yo creo que esa expresión de decir, Señor, lo que tú quieras, como tú lo quieras, haz de mí lo que quieras, ¿qué me pides? A ver, es cierto que cuando hablamos así, ojito, nuestras palabras son probadas. Claro, pero bueno, prefiero que me pruebe Dios y probar, aunque me equivoque, probarle a Él, porque si Él me pide algo, lo hace desde el amor, desde la bondad, a no hacer nada, caer en manos del enemigo, en pensamientos que me van a hacer vivir una vida que no es lo suficientemente plena para lo que Dios quiere conmigo. Pues hemos llegado al momento favorito del programa. Queremos jugar, sí. Al juego. Sí, Y en esta ocasión lo he llamado huir o no huir. Esa es la cuestión. Madre mía, yo ahora tengo miedo, Mari Carmen, a esta mujer. Vale. Pues hoy te toca a ti empezar. Os voy a explicar la dinámica. A ver. ¿Vale? En casa la podéis hacer también, que es divertida. Te lleva a la autorreflexión, oye. Sí, tú reflexionas que es divertida, pero claro, divertida para ti. Vamos a ver lo que opinamos los demás. Os voy a leer diferentes situaciones cotidianas, así, que nos pueden pasar a cualquiera. ¿Vale? Entonces, podéis responder de 3 maneras. Da igual la que elijáis la tenéis que justificar, ¿vale? Pero hay que decir la verdad. Yo creo que sí. Vale. Bueno, yo Lo que mejor puedas justificar. No voy a saber si dices la verdad o mientes. No es un polígrafo. Vale. Vale, entonces podéis responder huyo, resisto u obedezco, aunque sea tarde. Vale, venga. ¿Vale? Venga. Y justificarlo. Esa es la parte importante. Vale, vamos con ella. Hemos dicho que empieza Antonio. Madre mía. Esa me encanta. Vaya, y encima le encanta. Solo que yo respondería. Vale, Dios te pide perdonar a alguien que tú sabes a ciencia cierta que no se lo merece. Puedes huir, resistir o obedecer. Bueno, Justifica. Vamos a ver. Es cierto que puedo tener en algún momento resistencia, ¿vale? No, siendo honesto, ¿vale? Resistencia. Pero al final obedecería. Yo personalmente, y esto a lo mejor suena muy prepotente, ¿vale? No tengo problemas con el perdón. No tengo problemas. Puedo tener otro tipo de problemas. Puedo tener problemas con relacionarme con ciertas personas. Puedo tener otro tipo de problemas. Pero con respecto a perdonar, no tengo problemas. Porque como yo he pasado por ahí, he pasado por la falta de perdón, sé lo que eso significa para la vida de una persona, yo no voy a volver a caer ahí. Ahí sí que lo tengo claro. Así es que al final, aunque hubiera resistencia, lucha interna, yo al final obedecería. Seguro, ¿eh? Vale. Muy bien.
Vamos con la siguiente. ¿También para mí? No, ahora es para Mari Carmen. Pero me Vale. encanta porque no las he ordenado a posta, pero creo que os van al pelo. Va. Vale. A ver el pez que te va Vale. a comer. El pez, ya verás. ¿Sabes qué? Porque lo sabes claramente porque Dios te lo ha dicho de muchas formas. Que tienes que dejar algo que te da comodidad. ¿Huyes? ¿Resistes? ¿Obedeces? Te huye, sale corriendo. Yo huyo. Ya lo sabíamos todos. No. No, yo creo también, pues eso, me resistiría, pero al final terminas obedeciendo porque sabes que... Y por lo que vaya pasando, porque aunque tú te quieras resistir, las circunstancias al final te van a ir llevando a otra vez a lo mismo. Y en tu cabecita tú sabes, es que es verdad, esto ya me lo ha hablado Dios cuántas veces antes. Total. Y como que te van recordando esa palabrita y te dices, ¿por qué me estoy resistiendo? Si al final tengo que hacerlo, pues Claro. vamos allá. Y que salir de la comodidad, salir de tu propia comodidad. Yo soy un tío en ese sentido, como soy un tío de rutinas, un hombre de rutinas y tal. Cuando me sacan de mi rutina me descoloco, ¿no? Entonces cuesta, ¿eh? Salir de tu comodidad. Cuesta porque tu comodidad es también la comodidad de tu pareja o la comodidad de tus hijos. Te estás, ahí cuesta. Y yo ahí también, ahí me resistiría. Al final, Yo huiría. En dirección contraria. Uy, rompes eso otra vez. Vale, vamos con la siguiente. A ver, Esta es para Antonio. venga, dale. Vale, es una situación en la que sientes y sabes que debes hablar, que es el momento de hablar, pero callas para evitar el conflicto. ¿Huyes? ¿Resistes? O sea, pero tienes que callar para evitar el conflicto. ¿Huyes? ¿Resistes u obedeces? Uf, qué difícil, porque cuando era un poco Yo más... me muerdo la lengua y me enveneno. Cuando era más joven me envenené mucho. O sea, me he tragado todas. Ahora tengo una edad y suelo decir las cosas. Pero Es decir, aquí la cosa es, la Sí. obediencia sería callar para evitar el conflicto. claro, suelo decir las cosas. Sí, te estoy poniendo en Vale, situación. en contexto. Te está Suelo decir las entendiendo. cosas. Es decir, trato de decirlas con todo el respeto del mundo, pero intento decir las cosas por el bien de los demás, también por el bien mío. Pero yo me callaría, seguro. Yo me callaría para evitar el conflicto, porque he sido tan beligerante en el pasado y no me ha traído cosas buenas Ya. tampoco. Entonces he decidido, yo lo digo de broma siempre, que quiero ser feliz, he decidido no generar conflicto, ni entrar en conflictos, ni defenderme, ni cosas que generen todo lo contrario. Entonces me callaría, seguramente me callaría. Sí, para no generar conflicto. A mí me gusta discutir, con lo cual me costaría. Bueno. Vale, vamos con la última. Vale, Mari Carmen. A ver. Imagina un día en el que estás cansada, Hoy. Fácil de rebotada imaginar. hacia arriba, ¿vale? Señor, ¿por qué? Porque hay muchas preguntas, un poco de rebote hacia arriba de Dios, ¿por qué a mí? ¿Qué pasa con tantas cosas? ¿Vale? Estás en ese momento un poco enojoso, que diría Antonio, ¿vale? Y justo ese día se pone malo al que le tocaba servir y te llaman a ti, tienes que ir tú. ¿Huyes? ¿Resistes? ¿Obedeces? Pues yo creo Yo que sé la respuesta. sí, ¿no? Yo obedezco, porque Sí. al final es... bueno, sabía la respuesta porque por la experiencia ya Claro, se ha dicho la sabemos respuesta. cómo eres. Sí. Yo creo que sí. Por muy quemada que esté, por muy cansada, por muy tal, al final el compromiso de servir Sí. va antes. Y la obediencia en ese caso, pues va por Sí. delante. ¿Sabes que servir es un acto de obediencia? Uf, sí. Sí. Y muy complicado a veces. Sí. Por eso, porque te vienen muchas cosas alrededor de todo mal, no he dormido, estoy cansada. También, pues el que le toca ayudarme se pone malo. Todo mal, No, todo sí. mal. Pues nada, yo me he comprometido con esto y hay que ir Esto es, sí. para adelante. Sí. No, además ayuda mucho a ablandar también el corazón de lo que hablábamos antes, porque servir significa que renuncias a ti, renuncias a tu tiempo, renuncias a tu comodidad, de la que hablábamos también antes. Es decir, arriesgas, sirves a lo mejor a gente que dices, madre del amor hermoso, si te ponía la zancadilla para que te cayeras, ¿no? Pero y entonces todo eso ayuda después, así es que sí.
Muy bien. Yo también lo haría, serviría también. Veo que hay muchos semijonases en la sala. Jonases con unas cuantas ballenas. Eso Bueno. De por medio. Vale. Pues yo creo que con esto y un bizcocho esta mañana a las 8. ¿Ah, Vamos sí? a ir cerrando. Sí, Ah, sí. Sí. Uy, qué rápido. Y sí, hoy sí. Hemos sido raudos y veloces. Quiero cerrar dejando esta pequeña reflexión, ¿no? Y es que al final el libro de Jonás, una de las enseñanzas que nos deja es que tú puedes huir, resistir, retrasar, todo lo que tú quieras, inserte el verbo que se le Sí. ocurra, pero que el propósito de Dios al final no se cancela, sino que te persigue, Joder. ¿no? Y yo creo que una de las retos o cosas, inquietudes, no sé si inquietudes es la palabra, bueno, una de las cosas que nos deja el libro de Jonás es esta pregunta, ¿no? De si al final no es que si Dios va a cumplir o no su plan conmigo, No, bueno, es claro. cuando Él lo haga, estaremos en paz, lo haremos o acabaremos enfadados como Jonás. Creo que ese es el reto, ¿no?, que nos lanza el libro, pues a sentir o disentir, no lo sé, pero para mí es una de las cosas que más me ha retado, ¿no? Yo no dudo de que Dios vaya a cumplir su plan conmigo, pero ¿estaré yo en la posición correcta cuando eso ocurra? Espero que sí, Señor. Sí, no, seguro que sí. Hombre, lo que tenemos que entender es que Dios quiere contar con nosotros para cumplir su propósito. Él es soberano. Entonces, hay dos opciones. O sea, la opción de la película tal y como yo la haría, ¿no? Es decir, o cuenta con nosotros o cuenta con otros. Entonces, yo creo que la bendición está en que cuente contigo. Él juega con ventaja con respecto a nosotros, porque Él sí sabe cómo somos. Entonces, cuando Dios te dice algo, te pide algo en concreto, ¿te lo pide para fastidiarte o te lo pide porque sabe que es bueno para ti y que puedes hacerlo y que puedes obedecer? Entonces, yo creo que nos deberíamos centrar en eso. El plan de Dios se va a cumplir sí o sí, porque está por encima de nosotros. Es algo extraordinariamente más alto que nosotros como seres humanos. Y gracias a Dios que Él cuenta con nosotros. ¿Qué frase queréis dejar para la posteridad en este podcast? Frase. Yo diría, no dejes para mañana lo que Dios te pida que hagas hoy. Oye, es buenísima, ¿eh? Esta es para enmarcar. Claro, porque lo mismo en medio te viene un pet. Exacto. Claro. Cuidado. Es peor. Me ha encantado. Gracias. Sí. Hombre, yo creo que la frase que podría decir es: se puede obedecer, es posible obedecer. Contamos con la mejor de las ayudas, que es la del Espíritu Santo, del que no le hemos mencionado, pero está muy presente en nuestra vida como creyentes. Contamos con su ayuda, contamos con su dirección. Se puede obedecer. Que a veces Dios nos pide cosas que nos mueven el piso, es decir, que nos hacen dudar, pues evidentemente, pero que sus caminos son siempre mucho mejores que los nuestros. Sus caminos son más altos y sus Más pensamientos alto. también. Sí, señor, sí. Muy Sí. bien, me ha encantado también, gracias. Uh-huh. La mía, como siempre, no es tan guay. A ver. Pero bueno, yo si tuviese que resumir o cerrar o dejar una frase para la posteridad, diría que tenemos, gracias a Dios, un Dios tan misericordioso, Bueno, sí. que huir del propósito no va a hacer que eso Sí. se destruya, lo retrasará, pero nunca lo destruirá en nuestra vida. Amén. Sí, Señor. Qué buena es la misericordia de Sí. Dios. Él ve tu miseria Total. desde el corazón de un padre. Es una maravilla. Es una maravilla entender la misericordia de Dios. Lo podemos dejar para otro podcast. Sí. Da Pues para sí. podcast. Pues también, sí, sí. Yo Ahora- propongo podcast si queréis. Vivimos nuestros días con esto da para podcast. Apuntamos para la próxima. Apuntamos. Pues nada, vamos a darle las gracias a las personas que nos han estado escuchando, que han llegado hasta aquí. Os pedimos que si tenéis tema de esto da para podcast, pues también que nos lo digáis, que nosotros encantados. Hoy me han echado la bronca porque vamos muy rápido. Dicen, ya estáis en Jonás, si Ya. estábamos en Génesis. Bueno, hombre, pero... Entonces me han pedido que volvamos para atrás, me han pedido. Entonces ya veremos qué, Bueno. qué es lo que cae. O A mí- no se sabe. A mí me da miedo, ¿eh? Bueno, Mari Carmen. lo que nos pidan, hemos dicho, Antonio, lo que nos pidan. La verdad que tenemos que obedecer. Hay que obedecer. Sí, sí. Bueno, chicos, muchas gracias por Ujú. otro día más estar aquí, A echar el vosotros. ratito juntos. Gracias a todos los que nos han estado escuchando y nos vemos en el próximo Se armó el Génesis. Un besito. Chao.